Bienvenidos de nuevo a las historias de medianoche. Hoy les traemos una historia emotiva y cautivadora titulada Billonarios. Amor inesperado. La criada que le robó el corazón y cambió su vida para siempre. Ava Carter acepta un trabajo como caraqueadora para Eleanor Sinclair, la madre del multimillonario Eason. Sinclair inicialmente choca con Eason debido a su desconfianza. Ava se gana la confianza de Eleanor y gradualmente rompe el exterior frío de Eason a pesar de los crecientes sentimientos entre ellos. Eason es presionado a un compromiso arreglado con la socialité Veronica Lawson y se da cuenta de que no pertenece a su mundo. Ava elige alejarse, sin embargo, mientras se prepara para irse, Eason la detiene y declara que nada más importa sin que ella elija el amor sobre el deber. Él promete luchar por su futuro y Ava finalmente cree en su amor. La historia termina con ellos abrazando un futuro construido sobre el amor, no sobre la obligación. No olvides suscribirte al canal para ver más historias geniales. Soy el señor Medianoche. Ava Carter se bajó del autobús de la ciudad agarrando el pequeño trozo de papel con una dirección garabateada. Respiró profundamente. Mientras miraba hacia la imponente mansión frente a ella, la propiedad era enorme, su gran fachada contrastaba marcadamente con todo lo que había conocido, elegantes puertas de hierro forjado cerraban la propiedad y el largo camino que conducía a la casa estaba bordeado de setos perfectamente recortados, una fuente de mármol en el centro del patio brotaba agua cristalina. La viva imagen de la riqueza y el privilegio, este era el tipo de lugar que solo existía en las revistas, un mundo. Completamente separado del que había crecido, se ajustó el abrigo alrededor de los hombros, ajustando la correa de su gastado bolso, hoy era el comienzo de algo nuevo, no había planeado convertirse en cuidadora, pero la vida rara vez seguía los planes, la enfermedad de su madre había agotado sus ahorros, obligando a Ava a dejar la escuela de enfermería para cuidarla cuando las facturas seguían acumulándose y el mercado laboral no le ofrecía más que puestos sin futuro. Esta oportunidad había sido un milagro. El anuncio decía que el trabajo requería paciencia, discreción y confiabilidad, el salario era mucho más de lo que esperaba para un puesto de cuidadora, pero de nuevo, no todos los días contrataban a alguien para cuidar de la madre de uno de los hombres más ricos del país, subió los grandes escalones de piedra sus botas, haciendo suaves chasquidos contra la superficie pulida, tomando una última bocanada de aire profundamente, presionó el adornado timbre de latón, un timbre resonó por la casa y unos momentos después la pesada puerta de madera se abrió revelando a una mujer mayor vestida con un elegante vestido negro con un collar de perlas, tenía un comportamiento estricto, pero profesional. El tipo de presencia que inspira respeto debe ser la señorita Carter, dijo la mujer, sus agudos ojos escaneando a Ava de la cabeza a los pies. Y señora, respondió Ava enderezando su postura, soy Matilda, la administradora de la casa, la señora Eleanor Sinclair la está esperando. Matilda se hizo a un lado permitiendo que Ava entre sí. Sígueme. Ava entró y de inmediato se sintió golpeada por la gran grandeza del lugar. Los pisos de mármol brillaban bajo el cálido resplandor de los candelabros de cristal, las paredes estaban adornadas con costosas pinturas al óleo y el leve aroma a lavanda y cuero envejecido llenaba el aire. La casa era tan intimidante como impresionante cada centímetro de ella, gritando de riqueza y exclusividad. Siguió a Matilda por el pasillo, el silencio entre ellas estaba lleno de juicios tácitos. Ava podía sentir a la mujer evaluándola como si tratara de decidir si era digna de poner un pie en un lugar como este. Se detuvieron frente a un par de puertas dobles y Matilda tocó dos veces antes de empujarlas para abrirlas. Adentro una mujer elegante estaba sentada junto a la chimenea, su cabello plateado recogido en un moño perfectamente ordenado. Su presencia era imponente a pesar de la fragilidad de su cuerpo, vestía un suéter de punto de aspecto caro en pantalones, su postura correcta, sus manos descansando los apoyabrazos de una lujosa silla, sus ojos de un penetrante tono de gris, estudiaron a Ava con una mirada que era a la vez observadora e ilegible. Señora Sinclair, esta es la señorita Carter, anunció Matilda. Ava dio un paso adelante, ofreciendo una sonrisa educada. Es un placer conocerla, señora Sinclair. Eleanor Sinclair no respondió de inmediato, en cambio inclinó la cabeza ligeramente observando los rasgos de Ava mientras sí buscaba algo en su expresión. Luego de lo que pareció una eternidad, habló. Eres más joven de lo que esperaba, dijo simplemente. Ava dudó, insegura de si eso era un cumplido o una crítica. Puede que sea joven, pero tengo experiencia en cuidar a otros. Cuidé de mi madre durante años. La expresión de Eleanor permaneció ilegible, pero había un aire de algo en sus ojos, tal vez la curiosidad. La compasión es importante, dijo al final, pero también lo es la fuerza. No necesito a alguien que se cierna sobre mí como si fuera frágil. Necesito a alguien que respete mi independencia mientras esté allí cuando realmente necesito ayuda. ¿Puede hacer eso, señorita Carter? Sí, señora. Ava respondió sin dudar. Eleanor asintió con la cabeza con aprobación. Bien, descubrirás que no soy una persona particularmente difícil, pero tengo mis expectativas. El desayuno es a las 8 en punto. Tomo mi té a las 10. No tolero el ruido y ciertamente no tolero la incompetencia.
Ava luchó contra el impulso de tragar nerviosamente. Había tratado con mujeres de voluntad fuerte antes, pero había algo en Eleanor Sinclair que la hizo sentir como si la estuvieran poniendo a prueba en un nivel más profundo. Matilda se aclaró la garganta. ¿Quieres que le muestre a la señorita Carter su habitación? Eleanor agitó una mano con desdén. Deja que la encuentre ella misma. Si se pierde, bueno. Aprenderá. Ava se obligó a sonreír sabiendo que acababa de ser arrojada a una prueba de fuego. Me las arreglaré. Se dio la vuelta y salió de la habitación observando los grandes pasillos. Mientras trataba de orientarse, encontró la escalera que conducía al segundo piso y subió mirando las innumerables fotografías enmarcadas que alinean las paredes. La mayoría de ellas eran de Eleanor mucho más joven, parada al lado de un hombre que se parecía a su difunto esposo, pero había una foto que le llamó la atención. Un hombre mucho más joven con llamativos ojos azules y rasgos afilados. Tenía la misma presencia imponente que Eleanor, pero su expresión era más fría, más distante. Ethan Sinclair. Ava había visto su rostro en revistas de negocios antes del CEO de Sinclair Industries, conocido por sus despiadadas tácticas comerciales y su comportamiento despreocupado. Se preguntó cómo sería crecer en una familia como esta. Nacer con un privilegio inimaginable, pero llevar el peso de expectativas interminables. Finalmente encontró su habitación, un dormitorio de invitados simple, pero bien amueblado, con una gran ventana que daba al jardín. Se sentó en su bolso y respiró profundamente. Este trabajo no se trataba solo del sueldo, se trataba de demostrarse a sí misma que podía sobrevivir en un mundo tan diferente al suyo antes de poder establecerse. Escuchó pasos acercándose. El sonido era más pesado, más deliberado que el de Matilda. Se giró hacia la puerta justo cuando apareció una figura alta. Ethan Sinclair estaba a la entrada. Su presencia llenó la habitación instantáneamente. Sus agudos ojos azules se clavaron en los de ella. Ilegible, pero intenso. ¿Quién eres tú? Su voz era profunda, controlada, pero mezclada con irritación. Ava encontró su mirada, negándose a encogerse bajo su escrutinio. Soy Ava Carter, la nueva cuidadora de tu madre. La estudió por un momento como si decidiera creerle. Luego, con un aire de escepticismo, se burló ligeramente. Mi madre te contrató. Si se cruzó de brazos. No durarás mucho. Ava levantó la barbilla ligeramente, su confianza inquebrantable. Esa no es tu decisión. Un destello de algo, tal vez sorpresa, pasó por su expresión, pero desapareció en un instante, reemplazado por su habitual comportamiento ilegible. Ya veremos, dijo rotundamente antes de darse la vuelta y alejarse. Ava exhaló lentamente. Apenas había estado aquí una hora y ya estaba en desacuerdo con el hombre más poderoso de la casa. Este trabajo iba a ser más complicado de lo que esperaba. Capítulo 2. La batalla tácita entre Ava y Ethan. Ava se despertó temprano en su primer día oficial de trabajo, decidida a demostrar su valía. Había pasado la mayor parte de la noche pensando en su breve pero intenso encuentro con Ethan Sinclair. La forma en que la había mirado, el escrutinio frío en sus penetrantes ojos azules, era como si ya hubiera decidido que ella no pertenecía aquí, pero había tratado con hombres arrogantes antes. No se sentía intimidada. Si él quería que se fuera, tendría que esforzarse mucho más. Ató sus rizos en una coleta suelta, vestida con una blusa y pantalones sencillos pero profesionales, y bajó las escaleras. La mansión estaba inquietantemente tranquila a primera hora. Horas de luz solar transmitiendo a través de las enormes ventanas que arrojaban tonos dorados sobre los pisos de mármol. Cuando entró a la cocina, encontró a Matilda ya preparando el desayuno, sus movimientos precisos y metódicos. Buenos días, saludó Ava acercándose. Matilda apenas le dedicó una mirada antes de continuar preparando una bandeja de desayuno para la señora Sinclair. Debe estar lista a las 8 en punto. Prefiere su té con miel, no azúcar. Las tostadas deben estar ligeramente doradas y toma una pequeña porción de fruta fresca, nada demasiado dulce. Asintió, absorbiendo la información rápidamente. Lo entendí bien, dijo Matilda finalmente, mirándola. Había una leve sonrisa en su rostro. Porque si lo arruinas, el señor Sinclair tendrá mucho que decir al respecto. Ava levantó una ceja. Parece el tipo de hombre que siempre tiene algo que decir. Matilda dejó escapar una risa rara. ¿Te das cuenta rápido con eso? Ava equilibró cuidadosamente la bandeja del desayuno y se dirigió a la habitación de la señora Sinclair. Golpeó suavemente antes de entrar. La mujer mayor ya estaba sentada en la cama leyendo una novela encuadernada en cuero. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado y parecía alguien que nunca había conocido a mañana despeinada en su vida. Buenos días, dijo la señora Sinclair mientras dejaba la bandeja en la mesilla de noche. Eleanor levantó la vista de su libro inspeccionando la bandeja antes de dar un pequeño asentimiento de aprobación. Eres puntual, te lo agradezco. Pensé que era mejor no hacerte esperar. Ava respondió con una pequeña sonrisa. Eleanor tomó su taza de té y tomó un sorbo. Sus ojos penetrantes nunca se apartaron de Ava. Dime, señorita Carter, ¿por qué estás aquí? Y por favor no me des la respuesta ensayada sobre necesitar un trabajo. Soy vieja, no tonta. Ava dudó solo un segundo antes de responder honestamente. Cuidé de mi madre durante años. Antes de que falleciera pensé que este trabajo podría ser una buena opción porque entiendo lo que significa cuidar a alguien, pero también necesito el dinero. La vida no es barata y no estoy en posición de ser exigente. Eleanor la estudió por un largo momento antes de asentir honestamente. Me gusta eso. Antes de que Ava pudiera responderlas, puertas se abrieron y Ethan entró como si fuera el dueño del lugar. Lo que técnicamente era su presencia cambió inmediatamente la
Energía. La habitación. Vestido con un traje azul marino impecable, se veía poderoso, autoritario y tan ilegible como el día anterior. Veo que todavía estás aquí, dijo su tono plano. Ava se giró para mirarlo levantando ligeramente la barbilla. Buenos días a ti también, señor Sinclair. Eleanor suspiró dramáticamente dejando su Teisen. ¿Siempre debe ser tan grosero a primera hora de la mañana? Música. Isen ignoró a su madre y caminó hacia Ava, sus ojos escaneándola de pies a cabeza como si todavía estuviera tratando de descifrarla. Solo me gusta saber quién está en mi casa. Eso no es un crimen, ¿o sí? Ava encontró su mirada inquebrantable. Yo diría que hacer suposiciones sobre alguien antes de conocerlo es peor. Un destello de diversión cruzó la cara de Isen, pero desapareció en un instante. Veremos cuánto duras. ¿Por qué planeas dificultar mi trabajo? Ava desafió. Isen sonrió. No tendré que hacerlo. Este lugar tiende a eliminar la semana. Eleanor claramente se está cansando de su intercambio. Agitó una mano despectivamente. Isen, a menos que hayas venido aquí para ser útil, te sugiero. Isen exhaló bruscamente antes de mirar a Ava por última vez. Hablaremos más tarde. Mientras salía, Ava dejó escapar un suspiro. No se dio cuenta de que había estado conteniéndose. Se volvió hacia Eleanor, que la estaba mirando con algo que parecía peligrosamente cercano a la diversión. Te mantuviste firme, reflexionó la mujer mayor. Eso es raro por aquí. Ava sonrió. Riley, no me intimida fácilmente. Eleanor se rió entre dientes. Bien, a mi hijo le vendría bien un recordatorio de que él no dirige todo. Ava tenía la sensación de que esa era la forma de Eleanor de decir bienvenida al campo de batalla. El resto de la mañana fue tranquilo, pero a medida que avanzaba la tarde, Ava rápidamente se dio cuenta de que Isen estaba decidido a poner a prueba su paciencia. Estaba ayudando a Eleanor con su té del mediodía cuando Matilda entró en la habitación con un suspiro exasperado. El señor Sinclair solicitó que la señorita Carter entregara sus archivos a su oficina. Eleanor puso los ojos en blanco. ¿Tiene un asistente? Para eso, Matilda sonrió. Creo que se trata más del mensajero que del mensaje. Ava sabía exactamente de qué se trataba. Un juego de poder. Isen le estaba probando, tratando de ver si podía desconcertarla, pero ella no estaba dispuesta a darle la satisfacción de una sonrisa educada. Tomó la carpeta de Matilda. ¿Dónde está su oficina? Abajo. Tercera puerta a la izquierda. Matilda dijo, su sonrisa ampliando. Buena suerte. Ava enderezó sus hombros y se dirigió escaleras abajo. Cuando llegó a la oficina de Isen, tocó 2 veces antes de empujar la puerta para abrirla. Isen estaba sentado detrás de un elegante escritorio negro, su computadora portátil abierta frente al de piso a techo. Las ventanas mostraban el impresionante horizonte de la ciudad detrás de él. Apenas levantó la vista cuando ella entró. ¿Querías esto?, preguntó Ava sosteniéndola. Carpeta. Los puso en el escritorio, dijo sin mirarla. Ava se acercó y dejó la carpeta, pero en lugar de irse se cruzó de brazos y lo miró fijamente. ¿Realmente no te gustó, verdad? Isen finalmente miró hacia arriba arqueando una ceja. Todavía no te conozco. ¿Ya has decidido que soy algún tipo de problema? Isen se reclinó en su silla, su expresión ilegible. No confío en las personas que aparecen de la nada. Mi madre es vulnerable y no me gusta la idea de que un extraño se acerque demasiado. Ava se cruzó de brazos. Entonces, tal vez en lugar de intentar para empujarme fuera, deberías intentar conocerme. Isen la estudió por un momento antes de sacudir la cabeza ligeramente, casi como si estuviera divertido. Eres terca. Prefiero decidida. Ava respondió. Hubo un momento de silencio antes de que Isen finalmente sonriera. Veremos cuál de nosotros cede primero. Ava no pasó por alto el desafío en su tono, y a pesar de sí misma estaba intrigada. Isen Sinclair podría estar acostumbrado a salirse con la suya, pero acababa de conocer a alguien que no iba a dar marcha atrás, y algo le decía que este era solo el comienzo. Capítulo 3. Un cambio en el aire. Ava había estado en la propiedad de Sinclair por poco más de una semana, y cada día se sentía como caminar sobre un RPP apretado. Rápidamente se había adaptado a una rutina con la señora Sinclair, aprendiendo sus preferencias, anticipando sus necesidades, e incluso logrando hacerla reír en ocasiones. A pesar de la frialdad inicial de la mujer mayor, Ava podía decir que Eleanor estaba comenzando a disfrutar de su presencia. El problema era que Isen, cada vez que doblaba una esquina, él estaba allí mirando, cuestionando, probando su paciencia. Era como si estuviera esperando que ella se resbalara para demostrar que no pertenecía aquí. Pero Ava era muy terca, no iría a ningún lado esa noche en particular. La casa estaba inusualmente tranquila. La señora Sinclair se había retirado temprano y Matilda se había ido a casa por la noche. Ava estaba en la cocina terminando una taza de té cuando escuchó una conmoción en el piso de arriba, un fuerte estruendo, un gemido ahogado. Su estómago cayó sin dudarlo. Subió corriendo las escaleras, siguiendo el sonido hasta la habitación de Eleanor. Cuando abrió la puerta, su corazón se encogió. La anciana estaba tendida en el suelo junto a su cama, su rostro se retorció de incomodidad. Señora Sinclair. Ava se lanzó hacia adelante de inmediato para verificar si tenía heridas. ¿Está herida? Eleanor exhaló bruscamente. La frustración era evidente en su expresión. Calculé mal mi paso, admitió con los dientes apretados. Estaba alcanzando mi bastón y vamos a levantarte primero. Ava la interrumpió suavemente antes de que pudiera ayudar. La puerta del dormitorio se abrió y Isen entró furioso. Sus agudos ojos azules se fijaron de inmediato en la escena. ¿Qué diablos pasó? Su voz estaba llena de preocupación.
Un marcado contraste con su habitual tono indiferente, Ava ignoró su mirada acusadora y se centró en Eleanor. Necesitamos comprobar si hay algún IS antes de moverla. Isen se movió rápidamente arrodillándose junto a su madre. ¿Tienes dolor? Eleanor le lanzó una mirada aguda. Por supuesto que tengo dolor. Isen me caí. Ava casi sonrió ante su sarcasmo, pero mantuvo su concentración. Déjanos tomar esto con calma. Ella instruyó. La apoyaré de un lado, tú toma el otro. Isen no discutió y juntos la ayudaron a subir a la cama. Ava la evaluó en busca de signos de lesión grave, aliviada al no encontrar nada más que algunos moretones menores. Tiene suerte, le dijo a Eleanor, pero aún así me gustaría traerte algunas bolsas de hielo. Que serían encantadoras, dijo Ellar con un suspiro, y tal vez un vaso de agua sin Isen rondando como un sobreprotector. Entonces, Ava contuvo una risa ante la mirada ofendida en el rostro de Isen. Se puso de pie dirigiéndose a la puerta. Volveré enseguida. Cuando se fue sintió la mirada de Isen quemándole la espalda. Ava regresó con el hielo y el agua solo para encontrar Isen todavía estaba sentado al lado de la cama de su madre. Su expresión era tensa. Levantó la vista cuando ella entró, su mirada penetrante e ilegible. Eleanor le dirigió una mirada. Ava asintió con aprecio mientras le entregaba la bolsa de hielo. Gracias, querida. Estaré bien ahora. Ambos pueden dejar de preocuparse. Ava sabía que esa era su señal para irse, pero Isen no se movió. Te acompañaré afuera, dijo sorprendiéndola. Ella no discutió y lo siguió hacia el pasillo poco iluminado mientras caminaban. Isen se quedó en silencio. Su habitual agudeza se atenuó. Podría haber resultado gravemente herida. Finalmente dijo con voz tensa. Ava lo miró. Sé que por eso estaba allí. La mandíbula de Isen se apretó. Debería haber estado aquí. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Ava se quedara sin aliento. No era solo culpa, era algo más profundo, algo crudo. Estás ocupada dirigiendo una empresa, dijo su tono más suave de lo que pretendía. No puedes estar en todas partes a la vez. Isen soltó una risa sin humor. No, pero debería estar aquí más. No lo admitirá, pero se está debilitando. Ava dudó antes de hablar. Tienes suerte de tenerte. Isen dejó escapar un suspiro lento. Es la primera vez que alguien dice eso. Ava lo miró. Realmente lo miró. Isen lo miró por primera vez desde que se conocieron. No parecía el despiadado director ejecutivo que había estado tratando de expulsarla, solo parecía un hombre que llevaba demasiado peso sobre sus hombros. ¿La amas?, dijo simplemente. Isen se volvió hacia ella y por un breve momento bajó la guardia. Es la única familia que me queda. Ava sostuvo su mirada sintiendo que algo cambiaba entre ellos, algo tácito pero innegable, y así, la distancia entre ellos ya no parecía tan grande. La tensión entre Ava y Isen había cambiado sutil pero inequívocamente desde la noche en que Eleanor había caído. Había un entendimiento entre ellos, uno que ninguno de los dos reconoció directamente, pero ambos sentían que Isen todavía tenía su naturaleza escéptica cautelosa, pero algo la forma en que miraba a Ava había cambiado. Ya no era solo sospecha, había algo más profundo. Ava continuó con su rutina diaria, cuidando a Eleanor, asegurándose de que tomara su medicación a tiempo y haciéndole compañía durante las tardes tranquilas. Habían formado un vínculo tácito y Eleanor, aguda como siempre, no fue ajena a ello una tarde en que Ava ayudó. Eleanor con un libro que había dejado caer en el patio. La mujer mayor le dio una mirada cómplice. Tú y Isen han dejado de pelearse, observó. Ava dudó en coger el libro. Todavía no estamos de acuerdo en muchas cosas. Eleanor sonrió, pero ahora es diferente. Ava no respondió como podía, ni siquiera estaba segura de cómo definir el cambio. Ella misma todavía encontraba frustrante a Isen, todavía pensaba que tenía demasiada arrogancia, pero había momentos pequeños, momentos fugaces, cuando veía algo más en él. Un hombre que llevaba el peso de demasiadas responsabilidades, un hombre que nunca había aprendido a confiar. ¿Me recuerdas a su padre? Eleanor reflexionó de repente. Ava parpadeó sorprendida. Discúlpame. Eleanor se echó hacia atrás. Sus ojos se desviaron hacia el extenso jardín. El padre de Isen era un hombre difícil de voluntad, fuerte, terco, pero cuando amaba, amaba completamente. Y cuando perdía la confianza en alguien, era casi imposible recuperarla. Volvió la mirada hacia Ava. El peso de sus palabras asentándose entre ellos. Isen es el mismo. Ava tragó saliva, insegura de qué decir antes de que podría responder. Pasos se acercaron por detrás de ti, también conspirando contra mí. La voz de Isen era suave, pero había un dejo de diversión en ella. Eleanor puso los ojos en blanco. Por favor, Isen, si lo fuéramos, ¿crees que te dejaríamos atraparnos? Isen sonrió pero volvió su mirada hacia Ava. ¿Puedo tomarte prestada por un momento? Ava vaciló mirando a Eleanor, quien simplemente la despidió con un gesto de la mano. Vete, no voy a colapsar en el segundo que dejes mi vista. Con un pequeño asentimiento, Ava siguió a Isen por el camino de piedra que conducía al otro extremo del jardín de la propiedad. El aire era fresco, el aroma de rosas frescas flotaba. Isen metió sus manos en sus bolsillos, su habitual aire de confianza moderado. Quería decir gracias, dijo después de un largo silencio. Ava levantó una ceja. ¿Por qué?
Por la otra noche Isen admitió mirándola por estar allí cuando yo no estaba. Ava se cruzó de brazos. No tienes que agradecerme por hacer mi trabajo. Isen suspiró mirando al cielo como si tratara de encontrar las palabras adecuadas. No se trata solo del trabajo, mi madre. Ella confía en ti, no confía en mucha gente y, a pesar de lo que puedas pensar, aprecio que Ava lo haya estudiado por un momento tratando de descifrar la sinceridad. En su expresión bueno dijo a la ligera eso es lo más cercano a un cumplido creo que alguna vez recibiré de ti. Isen sonrió no te acostumbres. Continuaron caminando el silencio entre ellos extrañamente cómodo. Ava nunca había imaginado que estaría parada aquí al lado de uno de los hombres más poderosos del país sintiéndose como si fueran algo cercano a iguales. El pensamiento era inquietante e intrigante mientras rodeaban el jardín. El teléfono de Isen vibró, lo sacó, su expresión cambió de relajada a tensa en un instante. ¿Todo bien?, preguntó Ava. La mandíbula de Isen se tensó. Es trabajo, necesito tomar esto. Ella asintió alejándose para darle privacidad. Mientras lo hacía vislumbró su reflejo en las grandes ventanas de vidrio de la casa. Se veía más exhausto de lo que ella había pensado antes. Algo en ella se suavizó. No sabía cuándo había sucedido, pero en algún momento del camino Isen Sinclair había dejado de ser solo un obstáculo. En su vida se había convertido en alguien que ella quería entender y esa comprensión era peligrosa. Ava había pasado suficiente tiempo en la finca de Sinclair para entender una cosa. Isen Sinclair era un hombre complicado. No era solo el despiadado director ejecutivo que los tabloides lo hicieron parecer. No era solo el hombre de negocios de corazón frío que había heredado una fortuna y construido un imperio debajo de los muros cuidadosamente construidos. Había un hombre agobiado por responsabilidades, moldeado por la pérdida y endurecido por la traición. Sin embargo, hubo momentos fugaces casi imperceptibles cuando esos muros se agrietaron y Ava vio destellos de alguien más, alguien que a pesar de sí mismo quería creer en algo más. Odiaba lo mucho que notaba esos momentos, odiaba aún más lo mucho que la afectaban. Una noche después de asegurarse de que Eleanor había tomado su medicación y estaba cómodamente acomodada en la cama, Ava bajó las escaleras para encontrar a Isen sentado en el salón, tenuemente iluminado, vaso de whisky de cristal en su mano. Parecía sumido en sus pensamientos, su expresión tensa, su aire habitual de compostura ligeramente desenredado. Vaciló en la puerta. ¿Debería preguntar qué tienes en mente? Isen levantó la vista, una sonrisa tirando de la comisura de sus labios. ¿Estás ofreciendo terapia ahora? Ava entró y se apoyó contra el respaldo del sofá frente a él. No terapia, solo conversación. Isen hizo girar el líquido ámbar en su vaso antes de soltar un suspiro. Tuve una reunión con la junta hoy, me están presionando para un compromiso. Ava se puso rígida. Un compromiso con Verónica Lawson, continuó su voz cargada de irritación. Su padre controla una parte significativa de nuestras asociaciones internacionales. Casarse con ella aseguraría miles de millones en futuros acuerdos. Ava no sabía por qué la idea le revolvía el estómago. No era asunto suyo, y sin embargo la idea de que Isen se viera obligado a una relación transaccional fría la molestaba más de lo que debería. ¿Y qué crees que haces?, preguntó manteniendo la voz firme. Isen tomó un sorbo de su whisky antes de responder. Creo que es absurdo. He pasado mi vida tomando decisiones basadas en lógica, con lo que beneficia a la empresa, pero el matrimonio se supone que significa algo. Ava levantó una ceja. Gracioso, no te tomé por un romántico. Sin remedio se rió entre dientes. Pero había algo amargo en eso. No lo soy. Pero vi lo que les pasó a mis padres. Mi padre puede haber sido despiadado en los negocios, pero él amaba a mi madre y ella lo amaba. No había nada conveniente o estratégico en eso, era real. Lo estudió sintiendo una extraña sensación de admiración por el hombre frente a ella. Isen Sinclair, a pesar de toda su arrogancia y poder, todavía se aferraba a algo genuino. Así que, ¿vas a decirles? No, preguntó. Isen sonrió. No lo harán tan fácil. El silencio se extendió entre ellos por primera vez. No hubo batalla de voluntades, ni sarcasmo, ni tensión subyacente, solo honestidad. Y luego Isen habló de nuevo, su voz más tranquila. Esta vez sabes que has cambiado las cosas. Ava parpadeó. ¿Qué quieres decir? Dejó su vaso y se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada sosteniendo la de ella. Antes de que vinieras aquí sabía exactamente quién era lo que quería, y ahora, exhaló sacudiendo la cabeza como frustrado consigo mismo. Me desafías, me haces cuestionar cosas que nunca cuestioné antes. Ava sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. El aire entre ellos era diferente ahora, cargado, eléctrico, lleno de algo tácito pero innegablemente allí estaba. Ella abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, el sonido de tacones contra el suelo hizo que ambos se giraran. Verónica Lawson estaba parada en la puerta vestida con un elegante vestido de diseñador, su cabello rubio perfectamente peinado, era impresionante, exudaba riqueza y privilegio de una manera que dejaba en claro que pertenecía a este mundo, pero la forma en que miraba a Ava lo dejaba igualmente claro. ¿Ava no estaba interrumpiendo algo?, preguntó Verónica, su tono era tranquilo pero lleno de curiosidad. Isen se puso de pie, su comportamiento cambió instantáneamente a su presencia controlada habitual. Verónica, ¿qué estás haciendo? Aquí entró, su mirada vaciló entre él y Ava. Tu asistente dijo que estabas en casa, así que pensé en pasarme, ya que sabes que todos han estado discutiendo nuestro futuro con entusiasmo. Ava sintió que estaba entrometiéndose en algo en lo que no tenía parte, no era ingenua. Verónica no estaba aquí solo para una visita casual, estaba aquí para recordarle a Ava su lugar al que debería ir, dijo Ava dando un paso atrás rápidamente.
Isen se volvió hacia ella, algo parpadeando en su expresión, parecía quería decir algo pero no lo hizo. Verónica sonrió con una sonrisa educada y practicada que no llegó a sus ojos. Probablemente eso sea lo mejor. Ava ignoró el escozor en su pecho y se alejó sintiendo la mirada de Isen en su espalda hasta que desapareció por las escaleras esa noche. El sueño se negó a venir. Ava se quedó despierta en su cama mirando al techo. Su mente repetía cada momento en el salón. La forma en que Isen la había mirado. La forma en que su pulso se había acelerado. La forma en que Verónica le había recordado sin esfuerzo que no importaba lo que estuviera sucediendo entre ella y Isen. Había un mundo al que ella nunca pertenecería. Era una tontería sentir algo por él. Era aún más tonto pensar que él podría sentir algo por ella. Ella no era alguien como Verónica, una parte rica y pulida de la élite. Ella era solo una cuidadora, una presencia temporal en esta casa y, sin embargo, cuando finalmente se quedó dormida, lo último en lo que pensó fue en él. A la mañana siguiente, Ava siguió con su rutina como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno de Eleanor, organizó sus medicamentos y la acompañó al jardín para tomar algo fresco. Eleanor sonrió burlonamente, pero mientras se sentaba, tomó una taza de té. La miró de cerca. «Estás distraída». La mujer mayor observó. Ava dudó. «Estoy bien». Eleanor sonrió. «Si vas a mentir, al menos hazlo convincente». Ava suspiró, rindiéndose. «No es nada en realidad. Solo alguien del mundo de Isen me recuerda que no pertenezco». Los ojos de Elan se agudizaron para Roñica. Un silencio fue suficiente confirmación. Elanar se burló. «Esa mujer es tan insufrible como su padre. Siempre jugando el papel perfecto mientras menosprecia a todos los demás». Ava se mordió el labio. «No es su culpa. Ella pertenece a su mundo y yo no». Elanar inclinó la cabeza evaluándola. «Y sin embargo, a mi hijo, a quien no le importa la mayoría de las personas, parece importarle lo que piensas». Ava se quedó quieta. «Eso no es verdad». Eleanor se rió entre dientes. «Oh, querida, puedes ser inteligente, pero eres ciega». Antes de que Ava pudiera discutir, el sonido de pasos que se acercaban la hizo girar. Isen se paró en el borde del jardín con las manos en los bolsillos. Su expresión era ilegible, pero sus ojos estaban fijos en ella. Y de repente Ava ya no estaba segura de nada. Capítulo 6. Un amor que no debería existir. Ava podía sentir el peso de la mirada de Isen desde el otro lado del jardín. No apartó la mirada, todavía no quería entender qué había detrás de esa mirada. ¿Era arrepentimiento por dejar que Verónica se insertara en su conversación de anoche? ¿Era un intento de explicar algo tácito entre ellos, o simplemente estaba haciendo lo que siempre hacía, analizando, evaluando, calculando? Eleanor, tan aguda como siempre, siguió la mirada de Ava, y soltó una risa tranquila. «Vaya», dijo, sorbiendo su té con una sonrisa cómplice, «ese chico claramente tiene algo que decir». Ava vaciló, dividida entre la curiosidad y la autoconservación, pero sus pies ya habían tomado la decisión por ella. Se movió hacia Isen, su pulso se aceleró con cada paso cuando lo alcanzó. Él no habló al principio, en cambio, la estudió de esa manera que siempre lo hacía, como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Finalmente dijo: «Camina conmigo». Ava miró a Eleanor, quien simplemente la despidió con un gesto como si ya hubiera predicho que esto sucedería. Respirando profundamente asintió, y comenzaron paseando por el sinuoso camino de piedra que se extendía más allá del jardín principal. El silencio entre ellos era espeso, cargado con todo lo no dicho. Isen finalmente lo rompió. «No quería que te fueras anoche». La respiración de Ava se entrecortó ligeramente, pero mantuvo su expresión neutral. «No pertenecía allí». Isen se burló metiendo sus manos en sus bolsillos. «¿Crees que Verónica sí?». Ava frunció el ceño. «Ella viene de tu mundo, ella sabe cómo navegar en él. Eso no significa que pertenezca a mi vida». Isen dijo, su voz ahora más tranquila. Ava dejó de caminar girándose para mirarlo a la cara. «Isen, ¿qué estás haciendo?». Él también se detuvo. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en los de ella. «¿Qué quieres decir?». Ella exhaló frustración y algo peligrosamente cercano al anhelo, apretando su pecho. «No puedes hacer esto, no puedes actuar como si me quisieras aquí un minuto y luego quedarte de brazos cruzados mientras alguien como Verónica me recuerda que no encajo en tu mundo». La mandíbula de Isen se tensó. «Nunca dije que no pertenecieras aquí, pero tampoco dijiste que perteneciera a Ava», respondió, «y tal vez sea porque en el fondo no lo crees». Isen dejó escapar un suspiro lento, pasándose una mano por el cabello. «¿Crees que esto es fácil para mí?». Ava cruzó sus brazos preparándose. «¿Qué es esto exactamente?». Isen por un momento no dijo nada. Su mirada bajó al suelo, sus hombros tensos, pero cuando finalmente habló su voz era áspera, despojada de toda la armadura que usualmente usaba. «Me haces cuestionarlo todo». Ava, el corazón dio un vuelco. «Isen, no eres solo otra persona pasando por esta casa». Ava continuó acercándose. «No eres solo alguien que tolero porque le gustas a mi madre y no te miro como miro a nadie más». Su respiración era superficial ahora. «Entonces, ¿por qué? Porque es complicado». Isen interrumpió.
Su voz aguda por la frustración porque tengo responsabilidades, porque la gente espera que tome decisiones que protejan a esta empresa, a esta familia, y estar contigo esa no es una lección que alguna vez aceptaría. Ava se sintió como si la hubieran golpeado con agua fría, se obligó a sentir para tragar el aguijón en su pecho. Entonces supongo que esa es la diferencia entre nosotros, dijo en voz baja, porque no me interesa hacer el arrepentimiento de alguien. Se giró para alejarse, pero antes de que pudiera dar otro paso, Isen tomó su mano. Espera, dijo su la voz apenas por encima de un susurro. Ava se congeló, el calor de sus dedos contra su piel envió un escalofrío por su columna vertebral. Quería alejarse, quería correr antes de que esto se volviera más difícil, pero no lo hizo. Isen exhaló luciendo casi dolorido. No sé cómo hacer esto, admitió Ava. Finalmente se volvió hacia él. Hacer lo que sus ojos se encontraron con los de ella, y por primera vez no estaban llenos de frío cálculo o defensas afiladas. Eran simplemente vulnerables. Déjame querer algo que no sea estratégico, que no esté planeado. El corazón de Ava se apretó. Isen, no me importa lo que piensen los demás, dijo, y había algo desesperado en su tono ahora. Solo me importa lo que pienses. Ava buscó en su rostro, tratando de encontrar la mentira, pero no había ninguna, así que en lugar de responder hizo algo imprudente. Algo que sabía que lamentaría más tarde, pero no pudo evitar hacerlo. Al hacerlo, se inclinó. Isen no dudó, cerró la distancia entre ellos en un instante, sus manos, ahuecando su rostro mientras sus labios se encontraban con los de ella. El beso era fuego y control desenredándose todo a la vez. Fueron años de moderación desmoronándose ante algo innegable. Isen era todo ángulos agudos y dominio, pero con Ava era gentil y cuidadoso, como si estuviera aterrorizado de romperla, pero no era frágil. Ella recibió su beso con la misma intensidad, enredando sus dedos en su cabello, apretándose más cerca como si pudiera moldearse en él y borrar los espacios entre ellos. Cuando finalmente se separaron, sus respiraciones eran desiguales, sus frentes se tocaban. Isen fue el primero en hablar. Dime que pare y lo haré. Ava dejó escapar un suspiro tembloroso. No puedo. El agarre de Isen sobre ella se apretó ligeramente como si se estuviera aferrando a algo que no podía soportar perder. No. Ava cerró los ojos por un breve segundo, dejándose existir en este momento, solo en este momento, pero la realidad no era tan amable. El sonido agudo de alguien aclarándose la garganta rompió el silencio. Ava y Isen se separaron justo cuando Matilda estaba a unos metros de distancia, su expresión cuidadosamente neutral. Odio interrumpir, dijo, aunque no sonaba particularmente apenada, pero la señora Sinclair ha solicitado la presencia de Ava. Ava dio un paso atrás, su corazón todavía acelerado. La mirada de Isen no la dejó, pero asintió levemente sin decir otra palabra. Ava se giró y siguió a Matilda de regreso a la casa, pero incluso mientras se alejaba, todavía podía sentir el fantasma de los labios de Isen sobre los suyos, y sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más complicado de lo que cualquiera de ellos había planeado. Ava sabía que las cosas habían cambiado en el momento en que se alejó de Isen ese día. La sensación de sus labios sobre los de ella todavía persistía, el peso de sus palabras todavía resonaba en su mente, pero la realidad siempre estaba esperando, y no importaba cuánto gritara su corazón para que creyera en lo imposible, tenía que recordarse a sí misma que este era su mundo, no el de ella, y que en su mundo los sentimientos eran suficientes para los próximos días. Ava hizo todo lo posible para concentrarse en su trabajo, dejando de lado el recuerdo de su beso, ignorando la forma en que su pulso se aceleraba cada vez que sentía la presencia de Isen cerca, pero él no lo hizo fácil. La buscó en momentos de tranquilidad. Sus ojos se llenaron de preguntas que ella no estaba lista para responder. Se demoró en los lugares que ella menos esperaba, como si no pudiera soportar estar demasiado lejos, y cuando estaban solos, cuando la tensión crepitaba como un cable vivo entre ellos, ella vio la guerra que estaba librando dentro de sí mismo, la guerra entre el deber y el deseo. Pero entonces Verónica regresó. Sucedió una noche, mientras Ava estaba ayudando a Eleanor a organizar algunas de sus pertenencias personales. La mujer mayor había mencionado que un invitado llegaría pronto, pero no había dado ningún detalle, y entonces el mayordomo anunció que la señorita Verónica Lawson había llegado. El estómago de Ava se retorció, sabía que no debería importarle, no tenía derecho a importarle, pero cuando entró en la gran sala de estar y vio a Verónica sentada con gracia sin esfuerzo, vestida con un elegante vestido negro que gritaba poder y riqueza, Ava se sintió como una intrusa en su propia vida. Isen estaba de pie junto a su madre, su expresión ilegible, pero cuando su mirada se posó en Ava algo se tensó en su mandíbula. Ava, dijo Eleanor haciéndole un gesto para que avanzara, también podrías unirte a nosotros. Verónica ha estado discutiendo el futuro de Sinclair Enterprises con nosotros. El futuro. Ava se obligó a ponerse de pie alta, aunque su corazón se encogía. Se encontró con la mirada de Verónica y no encontró nada más que una indiferencia educada, una indiferencia que picaba más que una hostilidad abierta. Sin embargo, Isen era todo menos indiferente. Observaba a Ava como si estuviera esperando algo, una reacción, una señal, y cuando ella no le dio nada, su expresión se oscureció. Verónica sonrió. Cruzó las piernas. Isen y yo nos estábamos poniendo al día, dijo suavemente. Tenemos tanta historia después de todo. Ava tragó saliva. Ella nunca
La estratega simplemente tomó un sorbo de té. De hecho, la historia y el futuro son dos cosas muy diferentes. ¿No estás de acuerdo? Isen finalmente habló. Su voz era aguda. Verónica. Ya hemos discutido esto. Verónica soltó una risa suave. ¿Hemos? Se inclinó ligeramente hacia adelante porque, por lo que entiendo, nuestras familias todavía esperan esta fusión, tanto comercial como personal, y si estás considerando otras distracciones. Su mirada se desvió hacia Ava por un breve segundo. Tal vez sea hora de recordarte tus prioridades. La mandíbula de Isen se apretó. Estás haciendo suposiciones. ¿Soy yo? Verónica inclinó la cabeza. Sus dedos perfectamente cuidados trazaron el borde de su vaso porque desde donde estoy sentado parece que estás en una encrucijada Isen y tú sabes tan bien como yo que solo hay una elección correcta. El silencio colgaba entre ellos. Ava sentía que no podía respirar, sabía cómo funcionaban estas cosas. La vida de Isen no estaba construida sobre emociones o deseos, estaba construida sobre obligaciones, alianzas y expectativas, y ella no tenía lugar en eso. Eleanor, viendo The Exchange desarrollarse. Finalmente suspiró. Isen, haz lo que debas, pero no te sientes aquí fingiendo que la decisión no está tomada. Los ojos de Isen se dirigieron a su madre. ¿Y qué significa eso exactamente? La mirada de Eleanor se desvió hacia Ava solo por un momento, pero el mensaje fue claro: si la quieres tienes que luchar por ella, y ese fue el momento. Ava supo que no podía hacer esto, no podía sentarse aquí y verlo luchar entre su corazón y su mente, sabiendo que la elección lógica nunca sería ella, así que antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera tomar la decisión que la aplastaría, Ava la tomó por él, se puso de pie forzando una sonrisa. Debería volver a trabajo, dijo ella a la ligera. La cabeza de Isen se giró hacia ella. Ava, pero ella ya se estaba alejando y no miró atrás. Una semana después, Ava había empacado sus maletas, le dijo a Eleanor que se iba, esperando resistencia, pero la mujer mayor simplemente asintió y dijo que sabía que este día llegaría. Sin embargo, Isen no había venido a verla ni una palabra, ni una mirada, y eso le dijo todo lo que necesitaba saber. Ahora, mientras estaba fuera de la propiedad de Sinclair, su taxi esperando, echó un último vistazo al lugar que lo había cambiado todo. Había entrado como nada más que una empleada, y estaba saliendo con el corazón más pesado de lo que alguna vez esperó. Ava se congeló, la voz estaba ronca, desesperada, cruda. Cuando se giró, Isen estaba allí, de pie en el camino de entrada, sus camisas ligeramente arrugadas, su cabello despeinado como si hubiera pasado sus manos por él demasiadas veces. Su garganta se apretó. Isen, no te vayas, dijo acercándose más. No así. Ava negó con la cabeza. Tengo que saber por qué. Su voz se quebró levemente. Por Verónica, por la compañía, porque nunca me pediste que me quedara, susurró. Isen exhaló bruscamente, pasando una mano por su rostro. Estaba tratando de resolverlo, Ava, tratando de encontrar una manera donde no te perdería, no perdería todo lo demás, pero luego me di cuenta de que dio otro paso más cerca. Nada más importa si no estás aquí. El corazón de Ava dolía. Isen, no puedes hacer esto ahora, no puedes decidir cuando vale la pena el riesgo. Sus ojos ardían en los de ella. Siempre valiste la pena. Silencio. Y luego, ¿estás realmente lista para alejarte de todo? Ava preguntó. Suavemente la compañía, las expectativas, el mundo que dice que no pertenezco. Isen hizo una señal en su rostro, su toque, tan suave que la hizo respirar de forma entrecortada. Déjalos decir lo que quieran, lo único que me importa eres tú. Ava tragó saliva. Y si te arrepientes de esto, Isen sonrió pequeña y genuina, lo único de lo que me arrepentiría es de dejarte ir. Y luego la besó. No como antes, esta vez fue una promesa, un juramento, y cuando Ava lo besó de vuelta supo que estaba en casa. El final sí. ¿Encuentras mi historia interesante y satisfecha? Por favor haz clic para continuar viendo mi próximo video aquí y no lo olvides, presione el botón de suscripción del canal y la notificación para escuchar más historias próximas. Gracias por seguir.